Y bueno amigos, listos para un día más de noticias, información, opinión y todo eso que siempre estamos realizando por aquí. Hoy vamos a hablar un poco de varias situaciones. Las caritas que se le empieza a colocar a nuestros amigos del Negreira Fútbol Club, a nuestros amigos compra árbitros, es cada día más llamativa, más llamativa. Me refiero evidentemente al tema de Nico Williams, que a día de hoy es una de las cosas más llamativas que se están viendo en el mundo del fútbol. También vamos a repasar este TikToker que hemos hablado de él muchas veces y que bueno, ayer ha hecho un video hablando un poquito de ese partido que jugaron los Palanca Fútbol Club o los Negreira Boys contra el Manchester City, en el que creo que le ganaron por penaltis, no estoy muy seguro, ni sabía que jugaba ayer el Barça con el Manchester City. Bueno, están ahí con un subidón importante. Es que es de loco, lo de esta gente es absolutamente increíble, así que bueno, lo de siempre, yo les voy a pedir una sola cosita y es que me acompañen hasta el final de este video para que puedan entender más o menos por qué lo he hecho y ustedes también, por supuesto, me hagan saber sus opiniones. Vamos a arrancar con esto porque es definitivamente interesante. Tengo una opinión para darles porque hay mucha gente criticando que vuelven a caer en la misma, lo de la esperanza, lo del otro. Vean esto. No me lo puedo creer, chicos. Comenzó la nueva era. Primer partido de la Hansi Flick, primera victoria. Y esta imagen es la mejor de la noche. Le ganamos si quiere estar en el equipo ganador. Vente al Barça, Haaland. Vente al Barça. Culé, fuera bromas que estoy motivado, ¿eh? Este señor es la cabra. Está consiguiendo que el Barça resurja como el ave fénix. Y ojitos porque el siguiente partido es contra el Real Madrid. ¡Ay Dios cómo le ganemos! ¡Ay Dios mío! De verdad que yo no quería ilusionarme, pero este Barça ilusiona y mucho. Culés, ¿confiáis en la Hansi Flick neta? Dejadme en comentarios. ¡Sí! Vente al Barça, Haaland. Ahí está en primera instancia lo que quería mostrarles llamativo. Es llamativo porque estos tipos son definitivamente un caso bastante serio en muchos aspectos y creo que lo podemos unir con este post que les voy a mostrar ahora de David Bernabéu Reverter. Bueno, ahí está un poco cortado, pero dice, ya se veía, pero hay futbolistas, para mí hay que apostar por Pau como recambio de Lewandowski en la plantilla, madera de gran delantero. Demasiado curioso, perdón. Porque, a ver, yo entiendo que la gente debe ilusionarse y debe esperanzarse y que cada temporada pues es una historia diferente y toda la película de toda la vida y todos los años, pero fíjense uno de los mensajes que envía esta gente y es llamativo porque dicen, en 3 días juega el Barça con el Madrid ya en ese clásico de pretemporada que por cierto todos recordamos la temporada pasada que en pretemporada el Madrid perdió, no me acuerdo ni cuánto, porque creo que perdió 3 goles a 1 con el Barça y esta gente andaba como loca y justo después en la zona mixta un célebre Dani Carvajal dijo algo como que se preparen porque en los partidos de verdad les vamos a pasar por encima. Y no se equivocó en ningún momento. El Madrid no perdió un solo partido con el Barça en toda la temporada. O sea, es que me parece increíble. Yo trato de entender y como les digo, de respetar y que la gente se ilusione con lo que quiera. Es bastante normal, pero miren toda la cantidad de barbaridades que pueden llegar a decir. Y por cierto, diciéndole que a Haaland que se venga al Barça, ¿cómo se va a venir Haaland al Barça? Uno de los futbolistas más caros del mundo cuando no son capaces de sacar a Nico Williams de un Athletic Club, que es un equipo vendedor, que es un equipo el que le cuesta retener a sus estrellas y a las pruebas me remito que Arrizabalaga se fue al Chelsea por 80 millones de euros. El caso de Llorente creo que fue el más llamativo en su momento. No es capaz de retener a sus estrellas del Athletic Club. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el Barça quiere comprar a Nico Williams con suscripciones de Spotify, con cupones para comerte una salchicha en el Camp Nou, en el desastre que es el Camp Nou a día de hoy. Y obviamente el Athletic Club es un club vendedor, pero que sabe cómo sacar provecho a sus estrellas. Eso es que el Barça es la vergüenza mundial. Y ojo, porque vamos a juntar esto un poco con lo que les quiero mostrar, que esto es del programa Gigantes, que lo hace Gerard Romero, el genio de las gorras, le decimos el genio de las gorras porque ustedes han visto la Fórmula 1 como se meten ahí como, no me acuerdo cómo se llama eso, donde cambian los neumáticos, eso lo cambian de una manera rápida, increíble. Pues bueno, Gerard Romero está tan calvo que es capaz de cambiarse la gorra más rápido de lo que cambian las llantas en estos lugares. Por eso le dicen el señor de las gorras. Yo trato de respetarlo, pero es que él mismo no se respeta. Y la prueba de ello es esto que vamos a ver. Vean las caras de esto de funeral que hay, el nerviosismo que existe en torno al tema de Nico Williams, porque claro, llevas
semanas, 6 tal vez, vendiéndole a la gente que Nico Williams es prácticamente un hecho que va a ir al Barça y te dejan en ridículo de esta manera. Veamos. Nos han dicho gente del club en los últimos 2 días, y es verdad que hay gente diferente, quiero decir, no sale de una voz, pero que son las voces más autorizadas, y las cosas como son no diremos nombres, pero cada uno lo puede imaginar. Lo que nos dicen es que no nos centremos solo en una vía, como diciendo, no, dejad de centraros solo en Nico Williams. Claro, tú interpretas, vale, te están diciendo que entonces céntrate también en Dani Olmo. Pero te dicen, no os centréis solo en una vía. Pero Por Víctor esta Navarro, vía no vais bien. Víctor Navarro, No os es que centréis solo en tienen, una vía. es que entonces tienen una cara pero una cara muy grande tienen, ¿eh? Y ya me voy a calentar de verdad. Es Que una el forma de club, protegerse, claro. que el club hace unos cuantos días que el mensaje era Nico, 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 Nico. Y que Padre Nuestro que estás en los cielos, que es Fabrizio Romano, focus, full focus, full focus, full focus, full focus. Y ahora resulta que ahora ya no centremos en Nico, porque ahora a ti no te interesa. ¡Ah! Claro. Es la forma de protegerse, claro. Ah, amigo. Hòstia, vull dir, no Claro, tampoc, de saps? No. rebajar la hostia, claro. Fíjense en el mensaje final, tratando de rebajar la hostia. Yo me sorprende mucho este mensaje de Gerard Romero porque no esperaba que le estuviera metiendo de esa manera a los dirigentes del Barça. Pero a ver, ¿qué esperas, amigo? Si ya es muy fácil y hay que recordar y hay que pasarse a las pruebas y entender que no es la primera vez que pasa, que el Barça utiliza a sus títeres para vender ilusión, para terminar en absolutamente nada. Utilizan a personas descerebradas como Gerard Romero, que es increíble y tiene una cantidad de seguidores en Twitch, en redes sociales en general, pero que no dejan de ser personas descerebradas. Porque si yo, por ejemplo, soy Gerard Romero, me metieron el dedo donde no me da el sol con el tema de Messi y me dejaron en ridículo ante el mundo entero, yo digo, bueno, está bien, a uno le pasan las cosas alguna vez y de ahí aprende, pero si sabes que te lo están haciendo otra vez, porque sigues engañando y vendiéndole esta ilusión a la gente. Aunque si lo tomamos del punto de vista que hay gente que no tiene siquiera un poquito de dignidad, la cantidad de dinero que este hombre está haciendo por este tipo de cosas, pues es bastante entendible. Por eso les digo, el indigno, no sé, es que estoy en una encrucijada. Realmente no sé si es que este hombre es un descerebrado o es una persona indigna y que es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. En cualquier caso, ninguna de las dos me sorprendería en lo absoluto. Vamos a cerrar con un par de cositas. Quiero que veamos esto que ha sucedido en el canal de Ciro López, que aparentemente hay gente, personas que son del Barça, pero que ya no lo tienen tan claro en muchos aspectos y esto es llamativo, honestamente. Vamos a ver. Yo estoy muy orgulloso de ser culé, pero pienso, ¿y si hubiera nacido merengón? Lo feliz que sería, ¿sabes? Tendría 14, iría por la 15, estaría sufriendo todo el partido y diciendo, ¡ah, la mierda, no sé qué, no sé cuántos! Pero sabría que en el 89, 90... ¡Pam! Sabría que hasta fichando a Joselu. O sea, piensa una cosa. Vosotros ficháis a Joselu y os meten en una final de Champions y nosotros fichamos de Pelé 140, 120 por Griezmann, 100 no sé cuántos por Coutinho y tracatrá, 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 tracatrá. Bueno, ahí está lo que les decía. Y mira que añade claramente, no sé quién es este, voy a tratar de leerlo aquí, no sé quién es, pero que la gente ya empieza a darse cuenta. Y es que yo siempre lo he dicho en muchos aspectos, el principal error de las personas, para mí, ha sido querer comparar al Madrid con el Barça y obviamente jamás ha habido ni habrá ni siquiera para pensar en una pequeña comparación. Es que no hay nada en lo que puedan compararse y yo creo que ese ha sido principalmente el problema. Afortunadamente hemos visto últimamente cómo los culés ya se dan cuenta y se sienten inferiores porque realmente lo son. No hace falta sino ver que el Barça estuvo de moda un tiempo, tuvo una generación dorada de canteranos, aunque después nos enteramos que estuvieron claramente ayudados porque su club le pagaba al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para obtener beneficios deportivos y que ahí están las pruebas. El que no lo tenga tan claro puede revisar lo que está en Twitter. Hay una página que se llama Football Gate que te especifica detalladamente cuál era o por qué estos pagos a Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez. Pero bueno, por eso quiero que veamos, para cerrar ya y para un poquito de risas, algo de Toni Kroos, que siempre ha sido un personaje que no se ha callado nada, ha dicho las cosas cuando ha querido. Y recuerden que en la temporada pasada
hizo unos comentarios sobre el fútbol árabe y cómo están invadiendo el fútbol a base de billetazos, etcétera, etcétera. Y cuando fueron a jugar la Supercopa de España en Arabia, a Toni Kroos lo cosieron a pitos, pero bueno, es un tipo con un carácter muy alemán, frío, calculador, y que cuando dice algo, lo dice, pero de una manera brutal. Y quiero que escuchemos esto, que va relacionado con el Balón de Oro. Él estaba presentando la academia, o él va a abrir así algo como el fútbol sala que juega y va y la Kings League. Va a abrir algo así, no sé, en Alemania, me da igual, me importa un cacahuate lo que haga Toni Kroos con su vida, no lo voy a ver tampoco porque me parece ridículo ese tipo de torneos, igual eso es problema de él, pero estaba presentando eso y a mí me llamó la atención algo que ha dicho. He tenido que traducirlo aquí, me he demorado un poquito, pero bueno, ahí está ya. Und was wir auf jeden Fall auch machen, ist dann pro Spieltag immer einen sogenannten MVP, also einen Spieler des Spieltags werden wir wählen. Der wird dann auch ausgezeichnet und prämiert. Und ich denke, also wenn es bisher noch nicht genug Motivation gab, zu performen, gewinnen zu wollen, dann glaube ich spätestens jetzt. Ja. Wer wählt den Spieler? Wer wählt den MVP? Die Community teilweise, aber auch die Teammates untereinander. Also da sind wir noch ein bisschen in der Planung, aber das muss eine gute Mischung sein. Oder einfach ich. Ja, oder du. einfach Toni. Also, MVP himself. Natürlich. Aber es wird nicht so laufen wie beim Ballon d'Or, ne? Kann man schon mal so Nee, sagen. also hier gewinnt der verdient hat. Genau. Oh, das hast du jetzt gesagt, ne? Oh, das schneiden wir raus. Ja, also, das hast du jetzt gesagt. Nee, das kann drin bleiben. Ja, komm! Oh, terminé de grabar, me dice. Und was wir auf jeden Fall auch machen, ist dann pro Ok. Bueno, ahí está lo que decía Antonio Kroos. A ver, es evidente, ahora que está pasando un tema con el chavismo, madurismo y el tema de izquierda, yo siempre lo he dicho y se lo dije a mi papá y me bloqueó de Facebook, que la comparación deportiva con el socialismo, con los zurditos degenerados y corruptos, creo que la comparación perfecta puede ser la mafia de Messi con la mafia también del FC Barcelona. Es que repito, hay mucha gente que todavía no alcanza a creérselo, pero obviamente el fútbol está reventado por personajes que defienden sus intereses. Ahí está lo del Mundial de Qatar. Nunca antes se había elegido una sede como se eligió. Casualmente Messi fichó por el Qatar Fútbol Club, digo el Paris Saint-Germain Fútbol Club. Nunca Messi había logrado deportivamente llegar a esas instancias de ganar un mundial. Vamos a decir que todo es una casualidad, ¿no? Nunca antes en la historia se habían pitado tantos penaltis y obviamente nunca antes se habían hecho méritos para ganar un Balón de Oro como los que hizo Messi. Obviamente Messi tiene 5 o 6 de los... No, Messi tiene 9 o 8, no sé, no estoy seguro. Pero de todos los que tiene estoy seguro de que por lo menos 4 son discutibles. Entonces aquí Toni Kroos deja muy claro que esto sí va a ser un poquito más de mérito. De todos modos, ahora mismo voy a despedir este video esperando que lo hayan disfrutado y que por supuesto allá debajito hagan saber sus opiniones. Honor por supuesto a Toni Kroos, que todavía fuera del Real Madrid sigue poniendo en su sitio a la corrupción del fútbol en general. Gracias por acompañarme. Hoy, por cierto, que se me olvidaba, vuelve el Madrid después de no sé cuánto tiempo. Yo siento que han pasado 14 años y medio. Pero bueno, hoy volveremos a ver a los chicos. Nos vamos a poder ver a Mbappé. No vamos a poder ver a Vini, creo que ha vuelto Rodrigo, no sé. Pero bueno, veremos a Endrick, veremos a Arda Güler y arrancamos con toda una temporada que parece ser brillante, o al menos en los papeles. Y que bueno, yo espero que también me hagan ganar mucho dinero los chicos. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Habla Madrid, chao, chao.